Nosotros estamos en el medio de una conferencia internacional y este es el mensaje 4 que forma parte del conjunto de los 24 mensajes que compondrán el alimento diario. El mensaje 4 tiene por título Destinatario Timoteo, la parte 2. Y la lectura bíblica es Filipenses 2, versículos 19 al 22. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5 y del 9 hasta el 13. Antes de iniciar este mensaje me gustaría aclarar una cosa, que mi querido hermano Edras y compañero de luchas, él inició ya el mensaje 1 y el mensaje 3, como él dijo en el mensaje 3, que precisa la oración de todos porque no es fácil transmitir la palabra de las 12 epístolas de las cartas a Timoteo. Comenzó a hablar de la fe objetiva, y habló un poco de la economía de Dios. Las palabras saludables de los sanos enseñanzas. Y eso en el comienzo de 1 Timoteo es abordado. Entonces quiero decir lo siguiente para ustedes. Liderado por el hermano Edras, el hermano André y el hermano Miguel, van a seguir en el abordaje del contenido de las dos cartas, de 1 Timoteo y 2 Timoteo. Y van a entrar en estos dos libros, mostrando estos dos libros. Y mi papel sería siempre con una visión más panorámica, más macro, y contextualizando los hermanos con relación al objeto en estudio, para que tengamos una visión mayor, para entender las dos cartas. Por eso que yo comencé mostrando un poco de nuestro encargo. Antes de comenzar esta conferencia, Dios nos indicó que el camino a seguir son estas dos epístolas, porque Dios tiene un encargo para el final de los tiempos. Y ahora mi encargo es continuar hablando de Timoteo, para que ustedes tengan una idea del contexto. Pero los próximos dos mensajes, ya en el domingo de la conferencia propiamente dicha, yo abordaré y entraré en el asunto del apóstol Pablo, el destinatario Timoteo con el autor del apóstol Pablo. Todo esto da una visión mayor para todos. ¿Por qué fue escrito de esta manera? ¿Cuál es el contexto del momento? Y también, siguiendo a esto, pretendo mostrar todo el panorama de la situación de la iglesia. De ahí para adelante, no sé, vamos a terminar, pero que el Señor nos dé una visión mayor de lo que pasó y de lo que va a pasar de aquí en adelante. Esto va a ayudar a todos ustedes
para cuando el hermano Edra, juntamente con André y con el hermano Miguel, entren en el libro propiamente dicho, ustedes van a conseguir tener un contexto mayor, porque si no cada vez vamos a estudiar algunos libros de la Biblia siempre de una manera tradicional. Nosotros nos vamos a entender algo más. Entonces, gracias a Dios que esta contextualización va a ayudar a ustedes a entender mejor. Van a ampliar la visión de ustedes cuando cada versículo tenga su razón de ser, tenga su base por atrás de aquello que fue hablado. Entonces, esta es mi misión. Mi misión es dar esta visión global para ustedes, esta visión panorámica para que ustedes se sitúen en el contenido de las dos cartas. Entonces, por eso, y pido oración para ustedes, y que el Señor pueda abrir nuestro corazón para ver que lo que Él quiere, no estamos solamente haciendo un estudio de todos los libros. Y esto quiero dejarlo claro, y el hermano Edras ya dejó claro. No pretendemos hacer un estudio de los escritos de cada libro de la Biblia. Y nosotros no somos especialistas en hacer comentarios de la Biblia de versículo por versículo. No tenemos esa intención, pero tenemos la intención, queridos hermanos, de hablar aquello que el Señor tiene para el presente momento, para su iglesia. La palabra profética, la palabra actual, la palabra presente, porque hermanos, en uno de estos viajes, ida y venida de Sumaré para San Pablo, siempre hay hermanos acompañándome. En uno de estos viajes comenté con un hermano, ustedes saben exactamente qué es la palabra profética y cuál es la función de ella. Por ejemplo, es lo siguiente, yo hoy siento bastante un problema en mi mano derecha, y cuando surge un problema de comunicación con el cerebro, que es a través del sistema nervioso, y la mano no consigue moverse adecuadamente, porque perdió un contacto con el cerebro. Por eso, hermanos, es muy importante estar ligados a la cabeza. Es muy importante recibir impulsos eléctricos, en el caso de la mano, y impulsos espirituales de la cabeza. ¿Y quién es que manda los impulsos eléctricos para la mano poder moverse, queridos hermanos? Es a través de la palabra profética. Entonces, cuando Dios da una palabra profética, no es para que ustedes conozcan mejor la Biblia, sino que ustedes consigan hablar una buena doctrina, repetir lo que nosotros hablamos. Es que Dios está queriendo hacer alguna cosa con la palabra profética. Por ejemplo, tal vez ilustrando queda mucho mejor. Mi cuerpo está precisando de agua, preciso de hidratarme. Entonces mi cerebro manda una palabra presente, que es la palabra profética. Manda una palabra presente que el cuerpo está precisando de agua. Entonces la mano, voy a usar la mano izquierda, la mano precisa a través de la palabra profética entender que la cabeza quiere que la mano tome un vaso de agua y la boca debe beber. Efectúa una operación en beneficio del cuerpo. ¿Entendieron? Entonces la palabra profética no es para aumentar tu conocimiento bíblico. La palabra profética no es para entender más una doctrina. La palabra profética es para que Dios haga su operación en favor de la iglesia. Entonces la palabra que Dios da hoy es para hoy. Entonces hoy nosotros precisamos entender que la palabra profética es para Dios, para que Dios haga sus operaciones de acuerdo con la necesidad del cuerpo y la necesidad de Dios. Entonces, esto es la función de la palabra profética. Más allá de fundamentar a ustedes en la palabra, también más allá de que ustedes tengan un pleno conocimiento de la verdad, etcétera, etcétera. Pero todo esto nos lleva a la operación de Dios para que Él haga su voluntad. Muy bien, comprendiendo esto, yo quería entrar ya en Timoteo
porque tengo un trabajo un poco extenso para hacer hoy y no quiero perder tiempo. Vamos a entender lo siguiente. Timoteo, en el primer viaje que Pablo hizo con Bernabé, ellos fueron enviados ¿por qué? ¿Quién sabe decir? Ellos fueron enviados por el Espíritu Santo. Dije la semana pasada que Dios, Él, hizo que Jesús se encarnase, se tornó aquí en la tierra un hombre. Jesús vivió aquí en la tierra como un hombre, pero totalmente obediente a los comandos del Dios Padre. Y fue obediente hasta el final y la muerte de cruz. Y realizó la redención por el hombre y resucitó. Y resucitó a este Jesús aprobado. Y que Dios lo hizo ¿qué? Lo engendró como hijo de Dios. El hombre Jesús fue engendrado, hombre Jesús, hijo primogénito de Dios, y no solo esto, Dios lo exaltó sobremanera y lo colocó encima de todo principado y potestad, dominio, poder y de todo nombre que se pueda referir. En todos los siglos. Y el Hijo de Dios está sentado a la diestra de Dios porque Dios le dijo que se sentara a la derecha hasta que ponga por estrados de tus pies todos los enemigos. La versión King James actualizada dice en Salmo 110, siéntate a mi derecha y espera, aguarda hasta que ponga por los enemigos debajo de tus pies. Cristo objetivamente está sentado a la diestra de Dios, aguardando ¿qué? Aguardando que el Padre ponga todos los enemigos debajo de sus pies. ¿Y cómo el Padre va a hacer esto? ¿Quién sabe? El Padre precisa de la iglesia. El Padre precisa de la cooperación de la iglesia. Pero la iglesia, sin el Espíritu, no es nada. Entonces, gracias a Dios, que Dios, cuando el Hijo fue llevado a la diestra de Dios, el Espíritu Santo fue enviado. Y es por eso que Jesús mismo dice que él que quedó con él 40 días y vamos para Jerusalén. Y aguarden la promesa del Padre. ¿Qué promesa es la del Padre? La promesa del Espíritu. Derramaré de mi Espíritu sobre ustedes. ¿Y qué es lo que pasó en el día de Pentecostés? El Espíritu bajó sobre ellos. Algunos días antes, todavía en Juan 14, en capítulo 20, y Jesús apareció después de la resurrección, donde estaban los discípulos, y sopló sobre él y dijo, pase con ustedes, y sopló sobre él y dijo, recibir el Espíritu Santo. ¿Se recuerdan de eso? Los discípulos recibieron el Espíritu Santo para dentro de ellos, como nosotros hoy recibimos en el momento en que nosotros creímos en Jesús. Y en el día de Pentecostés inauguró la acción del Espíritu. En el día de Pentecostés bajó el Espíritu y ellos pasaron de Dios, bajó sobre cada uno de ellos como fuego, y ellos pasaron a hablar sobre dialectos e idiomas que no sabían hablar. Y hablando y predicando el Evangelio en esos idiomas, en esos dialectos, y comenzó la operación del Espíritu. ¿Ustedes entendieron? Entonces, a partir del momento de la ascensión de Cristo, fue derramado en el día de Pentecostés el Espíritu Santo. A partir de ese momento, queridos hermanos, nosotros estamos en la era de la operación del Espíritu. Hoy es el Espíritu quien opera en ustedes y en mí. El Espíritu que opera sobre
toda la tierra, todo el mundo, toda circunstancia, Él es capaz de operar. Cuando un colportor dinámico va en las calles y el espíritu dice para el contacto a aquella persona, y cuando el colportor va a contactar con aquella persona, que va a decir hoy de mañana, tenía un presentimiento que Dios iba a hacer una cosa diferente conmigo. ¿Quién es que hizo ese trabajo? El espíritu. El corportor no tiene capacidad de hacer eso, no tiene capacidad de trabajar en la mente de las personas, en la vida de las personas. Entonces hoy es la era de la operación del espíritu en todas las personas y en nosotros. El espíritu trabaja en nosotros. Visto esto, hermanos, quiero mostrarles por este ángulo la preparación del joven Timoteo es totalmente una operación, una acción del espíritu. ¿Entendieron? Así como ustedes están aquí sentados por acción del espíritu. Así como Pablo dice, aquel que me separó desde el vientre de mi madre y me llamó, es la operación del espíritu. Él operó en ustedes y ustedes están aquí sentados. Entonces, queridos hermanos, tenemos que ver que el espíritu es capaz de operar en las situaciones, capaz de operar en las personas, y ustedes no tienen esta capacidad, pero el espíritu la tiene. Solo que el hombre precisa consentir. El hombre tiene libre albedrío. Él puede aceptar o no aceptar. Si él acepta, recibe bendición. Si no acepta, ahí la elección es de ellos. Si eligió maldición o la bendición. Gracias a Dios, nosotros preferimos elegir siempre la bendición. Entonces Pablo vamos a leer el capítulo 13 de Hechos. Había entonces en la iglesia que estaba Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodos, y el tetrarca, el último, y Saulo. Saulo era un joven que Bernabé fue a buscarlo en Tarso, lo trabajó y sirvió con estos hermanos durante un año en la iglesia en Antioquía. Y el Espíritu tenía una obra a realizar. Este evangelio no puede quedarse para los gentiles, no se puede quedar presa en Antioquía. Hay muchas ciudades, hay el mundo entero para conquistar. El Espíritu tiene presa. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dijo el Espíritu Santo? Hoy de mañana estamos aquí y el Espíritu Santo aparece aquí. En fuego aquí. Separar ahora, apartadme a Bernabé y a Saulo, para la obra que los he llamado. No aparece así. Aparece en el espíritu de cada uno de estos. El Espíritu habla con cada uno de ellos y perciben que el Espíritu Santo está hablando. Y así es que actúa el Espíritu Santo. No es de una manera mística. Actúa en el corazón de la lideranza, que tal vez tiene más sensibilidad al Espíritu, y él sabe lo que el Espíritu Santo está hablando. Entonces, apartadme a Bernabé y Saulo para la obra que os los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, le impusieron las manos y lo despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleus y allí navegaron a Chipre. Entonces ellos fueron separados por el Espíritu Santo, ellos fueron enviados por el Espíritu Santo. Y cuando alguien es enviado por Dios, él es un apóstol. Entonces estos dos, Bernabé, que estaba en primero lugar de los 5 líderes de la iglesia en Antioquía, y Saulo era el último. Era el dedo pequeño de la iglesia en Antioquía. El Espíritu Santo mandó a separar el primero y el último, a Bernabé y Saulo. Fueron para Chipre, y de Chipre ellos pasaron. Aquí no lo registra,
Ellos pasaron por muchas tormentas en el mar, problemas, naufragios. Y Juan Marco no aguantó y se fue. Se fue para la casa de la madre para asegurarse con la madre, porque no era para él estas intemperies de la obra, estas dificultades de la obra. Pero ¿qué es lo que quiero decir para ustedes? Es lo siguiente. Nosotros tenemos que aprender este principio. Que en un periodo yo negligencié siempre incluir jóvenes en la obra. Nosotros precisamos siempre perfeccionar a alguien más joven que nosotros. Este es un buen principio. Aunque no aguante, como Juan Marcos, pero es por eso que luego se tornó útil para Pedro y también se tornó útil para Pablo. Y voy a mostrar en 2 Timoteo. Entonces, hermanos, este es un principio. Solo que esta persona no aguantó, no desista. Bernabé no desistió. Tal vez hay una ligación afectiva porque era primo de Bernabé, pero Pablo no lo quiso llevar más en el segundo viaje. Entonces, antes del segundo viaje, quiero decir lo siguiente. Cuando llegaron a Antioquía, esto ya en el versículo 16 de Hechos 13, en Antioquía surgió levantándose para hablar a los judíos. Entonces Pablo se levantó. A partir de ese momento, el Espíritu Santo pasó a usar a Pablo como portavoz. Lo pasó a usar como canal de la palabra profética. Canal de la palabra de Dios. Para hablar lo que Dios quiere hablar. Y a partir de Antioquía, la orden entre los dos fue cambiada rápidamente. Era Bernabé el primero de los 5 y Pablo era último. En la salida era Bernabé y Saulo, pero en Antioquía el Espíritu Santo estaba evidenciando los dones de Pablo. Pablo pasó a ser un ministro de la palabra, un profeta, profetizaba la palabra de Dios. Pero queridos hermanos, yo no vi, como comenté el mensaje pasado, no vi ningún resentimiento por parte de Bernabé. Entonces, ¿vieron eso en la Biblia? Yo no vi ningún resentimiento y ningún pie atrás de aquí adelante, ya que fui colocado en segundo lugar. Entonces, de aquí en adelante no hubo más cooperar con tanto esfuerzo. No ve eso. No hubo ninguna contestación por parte de Bernabé. Por eso, hermanos, quiero mostrar un primer principio: es siempre llevar a un joven, cargar a un joven para perfeccionar. Y segundo principio, en la obra del Señor no hay concepto de posición. No tenga un concepto de posición. Si Dios usa uno, en el orden que Dios usa, que el Espíritu usa, entonces, hermanos, obedezca la orden del Espíritu. Usted va a tener su bendición. Eso no es. Entonces, es simple. Esta obra es del Espíritu. El Espíritu de la unción sabe y él va a tener que prestar la cuenta con los padres. Entonces él va a hacer las cosas de la manera de él. Él haciendo las cosas de la forma de él no tiene que quedarse enojado. Entonces dice sí, amén. Porque el concepto de posición es humano. El concepto de posición es del sistema cartesiano. El concepto de Dios espiritual es otro concepto, no tiene este concepto de posición. Entonces es importante, hermanos, que nosotros seamos todos usados por el Espíritu para hacer la obra según la voluntad del Padre. Esto una vez entendido, voy a ir para adelante. Pablo pasa por Iconio, capítulo 14 de Hechos. Pablo fue para Iconio, entonces en Antioquía ya tuvo persecución violenta. Fue para Iconio y en Iconio también surgió una acumulación de personas. Pablo y Bernabé tuvieron que ir para Listra. Y Listra es donde la familia de Timoteo estaba, en Listra. Y el versículo 8 dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado,
Pablo curó a un hombre imposibilitado de los pies y quisieron hacer los dioses. A Bernabé llamaron de Júpiter y a Pablo llamaron de Mercurio. Pablo interrumpió esto y así los judíos de Antioquía y Iconio, tomados de envidia, hicieron un tumulto y cansaron tan gran un gran revuelto que tuvieron Pablo. Él fue apedreado en Listra. Capítulo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera en la ciudad pensando que estaba muerto. Este solo fue un versículo. Imagínense alguien ser apedreado y tratado como muerto. Fue un lastimado grande. No es algo simple. Él corrió un gran riesgo de muerte. Una piedra no es una piedra pequeña, son esas piedras grandes. Esas piedras, si te da un golpe en la cabeza, tenés un trauma craneano. Entonces el Señor guardó a Pablo, solo que Pablo, rodeando a los discípulos, se levantó y en el día siguiente fue para Berbe. Este espíritu es el que quiere decir que el Señor precisa revestir con este mismo espíritu en el final de los tiempos. Nosotros somos los trabajadores de la última hora. Nosotros somos estos pequeños rebaños y no hay muchas fuerzas, pero nosotros tenemos este espíritu de Pablo. No es una dificultad, la persecución, sufrimiento. Se levanta y vamos a otro lugar. No tenemos miedo, no tenemos dificultades, porque esta obra es del espíritu. ¿Está bien? Entonces, 2021, quiero que el Señor nos dé este espíritu. No tengamos miedo de persecución, de tribulación. Si el Espíritu quiere, nosotros nos levantamos de vuelta y nos vamos de vuelta. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque en este pasaje, por Iconio, Listra y Derbe, este testimonio fue fuerte de más. Y la familia de Timoteo fue salva. Cuando hablo de la familia, hablo de la abuela, Eloide, la madre, Eunices y Timoteo. Esto es en el primer viaje. En el primer viaje, yo estimo, consultando libros históricos y comentarios, yo estimo que Timoteo en la época del primer viaje, él tenía 15 años de edad. Por eso, queridos hermanos, vamos a cuidar bien de nuestros niños. Vamos a cuidar bien del servicio de niños desde la infancia. Vamos a implantar la palabra de Dios como semilla en las crianzas. Y vamos a trabajar bien con nuestros adolescentes, porque Timoteo para mí se convirtió a los 15 años de edad, con el primer viaje de Pablo. Y el testimonio de Pablo, la intrepidez de Pablo, la palabra, el poder. Era un hombre sin temor, fue apedreado, dado como muerto, fue para otra ciudad. Y después de Derbe, él volvió junto con Bernabé, confirmando. Es un versículo importante, estaba en las entrelíneas, que fue leyendo y descubriendo. Son pequeñas pepitas que contienen un contexto mucho mayor, porque ustedes si no tienen esta contextualización, ustedes no van a entender, comprender algunos versículos. Versículo 20, después de haber sido apedreado, dado como muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Hicieron el camino de vuelta, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles
a permanecer en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El propio Pablo y Bernabé dieron ejemplos, fueron modelos de que ellos no tenían miedo de las tribulaciones, porque a través de estas tribulaciones y de luchas es que consiguen entrar en el reino de Dios. Entonces esto marcó fuerte en la abuela de Timoteo y en la madre de Eunice y en el adolescente Timoteo. Y creo que antes de la conversión de estos tres, tanto la abuela como la madre era judía, el padre era griego. Y la Biblia no habla mucho sobre el padre. Es posible que en ese momento el padre ya tenía muerto. Nadie sabe. Entonces, la educación de él, principalmente la educación de las escrituras, fue hecha por la madre y por la abuela. Antes de la conversión era escritura antigua y después de la conversión también en la educación de la fe de Timoteo. Entonces Timoteo creció en este ambiente de la palabra de Dios y de la fe. Y esto es muy importante. Por eso, queridos jóvenes, queridos hermanos, ustedes que cuidan del servicio de jóvenes, ustedes tienen una responsabilidad muy grande. Ustedes que cuidan de los adolescentes, ustedes tienen en la mano futuros Timoteos. Entonces estamos preparando personas. Y es muy interesante, hermanos. La preparación es primero recibir la palabra profética. Timoteo desde que se convirtió y con la educación de la madre, de la abuela, la palabra de Pablo era de palabra de Dios. Es por eso que él fue educado y tuvo tanta bendición. Por eso, hermanos, voy a decir este secreto para ustedes. Si ustedes quieren una bendición individual en su vida, esté bien próximo de la palabra que el Señor está hablando, la palabra profética. Estén alineados. Cuando más alineados estén, toda su persona va a estar alineada y todo va a fluir como un río, como el río del Espíritu en su vida. Sea en el área espiritual, sea hasta en el área secular, hasta en su negocio, hasta en su profesión. Va a pasar bien porque ustedes están debajo de la dirección del Espíritu. Alineado con la palabra, todo va a pasar bien. Esto estoy hablando por experiencia propia. Entonces vamos a hacer este Timoteo en preparación. Entonces todavía no terminé, el versículo 23. Y constituyó ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces Pablo y Bernabé pasaron por Antioquía, Iconio y Listra, Derbe, y volvieron confirmando en Listra en Iconio y en Antioquía, y fueron constituyendo presbíteros. Y orando con ellos y ayunando, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Entonces los primeros presbíteros fueron levantados en cada una de estas ciudades. ¿Saben por qué esto es importante? Porque en el segundo viaje, ya en el capítulo 16, Pablo resolvió llevar a Timoteo. No solo por la buena recomendación que el joven tenía de los hermanos de Iconio y también de Listra, sino porque hubo otra base que estuvo escondido aquí. Y quiero hoy desvendar un poco con ustedes. Vamos a abrir en 1 Timoteo capítulo 1. Esto es una pepita, ¿ok? Tal vez ustedes no descubrieron. Capítulo 1, versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías
conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. ¿Entendieron? Entonces hubo profecías al respecto de Timoteo que Pablo creyó mucho que son profecías verdaderamente del Espíritu. Y basadas en esto, Pablo lo llamó también. ¿Entendieron? Entonces, voy a leer de vuelta. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo que conforme a las profecías que se hicieron antes de cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Si usted tiene una palabra que te dio, tienes una profecía que Dios te dio, basado en esa palabra, en esa profecía, lucha, combata. No tengas miedo, el Espíritu es contigo. Manteniendo la fe y la buena conciencia. Timoteo, un joven puro, él aprendió con Pablo, él mantuvo la fe, una fe sincera, una fe sin segundas intenciones. Esto es importante, nosotros no tenemos segundas intenciones. Nosotros estamos aquí en la iglesia para aprovechar que tenemos muchos hermanos, puedo hacer muchos negocios, puedo hacer muchos contactos, o puedo casarme con buenas chicas sin segundas intenciones. La fe pura, sincera y buena conciencia. Mantener una conciencia siempre bien sensible, no dejar cauterizar, practicar alguna acción que entristezca al espíritu y usted repite esto 2, 3, 4 veces y cauteriza. El espíritu no habla más con usted. Pero Timoteo no. Timoteo mantenía esa sensibilidad del espíritu. Esto se va a confirmar en el capítulo 4. Oh Señor Jesús. El versículo 12. Ninguno tenga un poco tu juventud. Y voy a anticipar esto. Muchos comentaristas de la Biblia dicen que un defecto principal de Timoteo era la timidez. Es por eso que él habla para él de que revive el don de Dios que había en él. Porque nosotros no tenemos recibido el espíritu de cobardía, pero de amor, de poder y de moderación. Entonces muchos interpretan esto como que Timoteo era un poco más tímido. Era tímido, como muchos de nosotros. Yo también era tímido cuando era adolescente. Pero hermanos, más allá de tímido, es que el joven Timoteo fue llamado para la obra. Muy joven. En el segundo viaje, cuando Pablo pasó por Listra y los hermanos recomendaron y él llamó para cooperar con él, él tenía para mí aproximadamente 18 años de edad. Con 18 años de edad, o con 19 años de edad, no sé, ella permaneció ahí en la región de Tesalónica para cuidar de las iglesias, ¿no es eso? Y él fue enviado de Atenas para Tesalónica, voy a mostrar eso para ustedes. Muy joven. Ustedes se imaginan un joven de 18, 19 años llega aquí para hablar con los presbíteros que tienen 40, 50 años de edad. Entonces es por eso que Pablo dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Usted tiene que usar la autoridad del Espíritu, ser genuino, sea un canal para el Espíritu actuar. Entonces, ninguno tenga un poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en la palabra. Por eso que el don que él recibió por la profecía es la palabra. Timoteo tenía don de la palabra. Entonces en la palabra, en el conducta, en amor, en el espíritu y en la fe y pureza. Esto Timoteo guardó la vida toda, se mantuvo puro. Eso es lo que nosotros precisamos. En los últimos tiempos precisamos de una iglesia formada por los vencedores que tienen un corazón puro. Vamos a mantener la pureza del corazón. ¿Qué más?
hasta mi llegada. Escucha la palabra profética, ¿no es? Aplícate a la lectura de la Biblia. Sea alguien que está bien cerca, conoce la palabra de Dios, conoce la voluntad de Dios. Para alguien que precisa ser ministro de la palabra, tiene que estar muy cerca de lo que el Señor está hablando, de lo que el Señor está haciendo. No te hagas, no descuides el don que hay en ti. ¿Qué don es este? Es el don de la palabra principalmente, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Cuando Pablo pasó hasta Derbe y volvió levantando presbíteros en cada ciudad, en ese medio tiempo, el primer viaje, el segundo viaje de Pablo en la región, el presbiterio puso las manos sobre Timoteo y en esa imposición hubo una profecía, y en esa profecía el Espíritu confirmando que había colocado en el joven Timoteo el don de la palabra. Entonces no seas negligente con este don de la palabra. Todo esto estaba escondido en los versículos y ahora el Espíritu está revelando. Esto es lo que yo llamo de contextualización, dar una visión mayor para que cuando ustedes lean van a descubrir, no de una manera tradicional, C'est sino pas que van a ver une luz, façon van a traditionnelle. Vous allez ver cosas voir, que antes no llegaban, no podían ver. Vamos a volver para Hechos 16. Yo estoy gastando todo este tiempo con ustedes para que ustedes realmente entren en la historia conmigo. Vamos a navegar, a entender qué es lo que estaba pasando orgánicamente por el Espíritu. Solo que preciso de tiempo. Vamos a ver si consigo terminar. Capítulo 16, versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él y los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Listra y Iconio eran ciudades próximas. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándolo, esto es basado en el buen testimonio, sino también en la profecía que le había recibido. Entonces la base para Pablo hacer esta elección de llevar a Timoteo es una base mayor de lo que piensa. Entonces Dios, el Espíritu ya estaba preparando Timoteo. Esto es lo que quiero que ustedes vean. El Espíritu es que prepara y ven. Muy bien. Ya expliqué porque fue circuncidado la otra vez, no lo voy a hablar de vuelta. Entonces Pablo, aquí dice, versículo 6, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. En cuanto llegaron a Misia, intervinieron en Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. El Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús es el Espíritu. Entonces el joven Timoteo comenzó muy novato todavía y vio todo esto. El Espíritu Santo dirigiendo la vida de Pablo y Silas. Es eso. Pablo y Silas. Y en esto no quise repetir porque ya pasó. Se separaron con Bernabé y Pablo eligió a Silas llevando a Timoteo. Entonces siempre saludable llevar a un joven. Muy bien. Ahí, ¿qué es lo que pasó? En aquella noche tuvo una visión de un varón de Macedonia que los llamaba, vengan, nos vengan a ayudar aquí. Entonces Pablo entendió y concluyó que Dios los había llamado para anunciar el Evangelio en Europa, del otro lado del mar Egeo. Entonces ellos navegaron el mar Egeo, fueron para Macedonia.
En Macedonia, ustedes saben, fue la primera ciudad, fue Filipos, donde predicaron el Evangelio y fueron para un lugar de oración ahí a la vera del río. Lidia se convirtió y esa historia no la voy a repetir. Pero queridos hermanos, luego de esto ya vino la persecución. Y Pablo entonces, predicando, andando en Filipos, y había una joven que tenía un espíritu de adivinador y seguía todos los días. Y decía, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, que anuncian el camino de la salvación. Parece positivo, pero si Pablo no interviniese, iba a asociar a los demonios con el Evangelio. Entonces Pablo llegó y repitió muchos días así. Entonces Pablo le dijo, para el Espíritu, en nombre de Jesucristo yo te mando a retirarte de ella. Y él en la misma hora salió. Pablo era uno con el Espíritu y el Espíritu Santo tenía autoridad. Le expulsó y solo que con esto los profesionales que ganaban con la joven, dinero con la joven adivinadora, perdieron el lucro. Entonces llevaron un tumulto y Pablo fue, veamos aquí, versículo 23. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, en la prisión de seguridad máxima, y les aseguró los pies en el cepo. Aunque alguien abra la puerta, él no consigue salir porque los pies están presos. Entonces, hermanos, Pablo y Silas no estaban tristes con esto. No estaban lamentando porque esta seguridad del shopping me persigue. ¿Y por qué hay tanta dificultad para hacer comportaje dinámica? Porque justo hoy que queríamos alcanzar la meta rápida vino una lluvia grande. Entonces, justo hoy tenemos un sol que nos castiga. Pablo y Silas no se lamentaron. Entonces ellos, por vuelta de la medianoche, estaban cantando, alabando al Señor, orando al Señor, dando aquel gozo, en aquella alegría. Llevar azotes. Usted ya se curó de las heridas de azote, todas heridas abiertas en la espalda. No es juego, es mucho dolor. Pablo y Silas no estaban tristes, no estaban con caras de sufrimientos, estos estaban alabando al Señor. Y los demás compañeros de la prisión escuchaban. Y de repente hubo gran terremoto y sacudió al irse de la prisión y se abrieron todas las puertas y se soltaron las cadenas. Carcelero, desesperado, quería matarse porque él era responsable. Porque si él no se mataba, alguien le iba a matar. Entonces Pablo gritó, no, 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 estamos todos aquí, esté tranquilo. Y el carcelero fue salvo. Todo esto fue presenciado por Timoteo. El joven Timoteo ya estaba siendo preparado para esto. Preparado para no tener miedo de tribulaciones. Y preparado para no tener miedo de azotes y prisiones. ¿No es esto? Un joven tímido, como dicen, está siendo preparado para la obra. Y Dios, gracias a Dios, preparó a Timoteo para la obra. Entonces, todo esto, no voy a contar la historia. Entonces Pablo fueron para Tesalónica. Y en Tesalónica Pablo encontró un buen grupo de griegos y algunos judíos. Era una iglesia bien permisora, tenía condiciones financieras, tenía condiciones intelectuales para que sea una iglesia buena, que consiga acompañar el mover del espíritu. Pero luego viene la persecución y Pablo no pudo quedarse mucho más tiempo en Tesalónica. Entonces tuvo que escaparse de ahí.
Y en el versículo 14, el versículo 17 de Hechos, entonces los hermanos promovieron la partida de Pablo por el lado del mar. Entonces Silas y Timoteo continuaron, y esto ya en Bereas. Ellos tuvieron que salir corriendo de Tesalónica, y en Berea predicaron el Evangelio, y eran mucho más nobles en Berea, solo que los que vinieron de Antioquía tuvieron que escaparse por causa de estas personas de Antioquía. Y Pablo fue para Atenas. Los responsables por Pablo fueron hasta Atenas, y los que habían encargado de conducir a Pablo llegaron a Atenas. Y habiendo recibido orden de Silas, Timoteo, de que él viniese a él más pronto que pudiese venir. Y aquí tuvieron que dejar a Timoteo en Atenas. Entonces Pablo fue para Acaya. Ellos permanecieron en Macedonia. Pablo fue para Acaya. Y cuando Pablo los esperaba en Atenas con su espíritu, toda esta historia no la voy a contar también. El capítulo 18. Aquí encuentra a Aquila, y Pablo ya había ido para Corinto. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo se estaba entregado para entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces Pablo fue solo para Atenas, y en Atenas él vio aquella idolatría generalizada de los griegos. Él predicó el Dios desconocido, que es el único Dios que creó los cielos y la tierra, y que él da respiración y se mueve en un espíritu. Y ahí él fue para Corintios, y en Corintios tuvo que hacer tiendas para poder sobrevivir. Y él solo quería mostrar para ustedes que en Tesalónica Timoteo siempre acompañando todo. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Este espíritu de Pablo es preciso de más. Veamos el capítulo 2, los primeros versículos. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, aunque sea poco tiempo, pero produció muchos frutos. Pero a pesar de maltratados y ultrajados en Filipos, Pablo fue maltratado, fue ultrajado en Filipos, juntamente con Silas. Como sabéis, tuvimos de nuevo en vuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Sufrimos grandes persecuciones en Filipos, llegamos hasta ustedes en Tesalónica, también a través de mucha lucha, y no tenemos miedo. Nosotros vinimos aquí para anunciar el Evangelio de Dios. Nosotros sabemos que el imperio de las tinieblas va a resistir con todas sus fuerzas, levantar persecuciones, tribulaciones, pero nosotros estamos aquí del lado del Espíritu, del lado de Dios. Dios es con nosotros. Hermanos, este Espíritu tiene que permear en nosotros en 2021. Cada uno de nosotros es un guerrero del Evangelio. Nosotros no tenemos miedo de tribulaciones
Nosotros no tenemos miedo de la acción del enemigo. Hoy el Señor nos guarda, el Espíritu es con nosotros, porque nosotros estamos haciendo la obra del Espíritu. Entonces, Timoteo aprendió todo esto. ¿Aprendió o no aprendió? La mejor lección es aprendiendo en la práctica. Yo fui profesor varios años de ingeniería, pero nada como la práctica. Muchas veces pasaba la teoría, daba un ejercicio de aplicación, colocaba en el pizarrón. Ahora voy a explicar para ustedes cómo se resuelve este problema en la práctica. Surgía un problema en la práctica, cómo iba a usar esta teoría para resolver este problema. Y ahí explicaba y resolvía para ellos con ecuación, todo. Y en fin, resolvió. ¿Todos entendimos? Sí, entendimos, sabemos. Y ahí paso en el segundo ejercicio similar. Todo el mundo está esperando para copiar. No lo voy a hacer. Ustedes lo van a hacer. Yo lo espero de ustedes hacer. Voy yendo a cada uno y viendo con el lápiz de la mano y no consiguen escribir nada. ¿Ustedes no habían entendido? ¿No lo sabían hacer? Ahora es el momento de practicarlo. Nadie consigue hacer nada. Y iba a cada uno enseñando a que aprendan. Ustedes entendieron lo que expliqué fue así, comienza así. Y ahí comenzaba a raciocinar y comenzaba. Hermanos, es así que hice que todos mis alumnos aprendieran. Si yo colocaba en el pizarrón y resolviera, todo el mundo entiende, pero para practicar nadie entiende. Entonces hay que hacerlo. En la práctica es el mejor ejercicio. La práctica es el mejor ejercicio. Pablo era un modelo de pureza y de entrega, de sacrificio. Vamos a aprender esto en este año 2021. Por eso es que en el mensaje 2 dije que no vamos a volver atrás. No vamos a retroceder para la disputa, amor a la posición, amor por la fama, en la iglesia, en la obra del Señor, ir por posiciones para tener poder, para tener regalías, nada de eso. Estamos aquí para sacrificarnos por la obra del Señor. Eso no es. Tenemos que tener este espíritu. Versículo 3, capítulo 2. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Es pureza. Por el contrario, visto que fuimos aprobados por Dios, para que se nos confíe el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba vuestros corazones. Nosotros conseguimos engañar a los hombres como un gran hombre que habla mensajes elocuentes, que sabe hacer las cosas. Nosotros engañamos a los hombres, pero no engañamos a Dios. Si Dios no aprueba a ustedes, no aprueba su procedimiento, no aprueba su palabra, su corazón, Dios no te usa. No hay la unción del Espíritu. Lo que ustedes hacen, lo que hablan, no hay respaldo del Espíritu. Pero todo lo que Pablo hacía tenía respaldo del Espíritu. Porque era aprobado por Dios. No busque gloria de los hombres, no busque ser aprobado por Dios. Cuando usted es aprobado por Dios, Dios es uno con ustedes. Por eso siempre digo para los hermanos, si yo no vigilo mi vida, porque en el día que yo pise en la pelota, Dios retira su unción de mí. Dios retira su espíritu de mí. Cuando retirar la unción de mí, no tengo más nada que hacer. Ustedes pueden ver que estoy inventando. Pero cuando el Espíritu está conmigo, el Espíritu va hablando lo que Él quiere hablar. Porque todavía Él quiere ser aprobado por Dios. Pero en el día que Dios no aprueba, el hombre percibe.
no precisa agradar al hombre solamente. Procura agradar al Señor y agradar al Espíritu. Y la verdad es que nunca usamos de lenguaje como de bajulación, como intuitos gananciosos. Entra en la ciudad, entra en una iglesia, como Tesalónica, tiene muchas mujeres ricas, muchos hombres ricos, muchos griegos, tiene empresarios. Y yo comienzo a bajular esta clase de personas para que ellos me ofrenden, para que ellos coloquen mis negocios de ellos, y con todo buscando ganancias. Eso es feo, hermanos. El Señor precisa de personas puras. Nosotros no estamos aquí para buscar ningún interés para nosotros. Es para llevar adelante el Evangelio, llevar adelante la voluntad del Padre. También jamás andamos buscando gloria de hombres ni de ustedes ni de otros. Nunca buscamos las glorias de nadie. Y no dejamos de cuidar de ustedes como una madre. No tengo tiempo, ni como un padre. Noche y día, con lágrimas. Incluso no estando bien. Ser madres, el peor empleo del mundo. No hay ferias. Ten licencia de maternidad en la empresa, pero en casa no. Entonces en la enfermedad hay que levantarse, cuidar de los hijos. Hermanos, así era Pablo. Era así con los tesalónicos, con los tesalonicenses y así con todas las demás iglesias. Este espíritu tiene que permear. Yo estoy desesperado. Quiero pasar para ustedes este espíritu. Vamos a amar al Señor. Oh, Señor Jesús. Yo quiero mostrar una cosa para ustedes en 1 Tesalonicense. Capítulo 3. El versículo 1 dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Él se quedó con Tesalonicense con el corazón en la mano. Él quería cultivar esa iglesia, pero tuvo que ir por causa de la perseguición. No pudiendo soportar más el cuidado, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaos respecto a vuestra fe. Entonces Pablo, ya en Atenas, no sé cómo, en Atenas, ya tenía bajado Timoteo para Atenas, y de Atenas Pablo envió solo a Timoteo. Nos dice Silas, no lo menciona Silas. Timoteo fue solo para cuidar de Tesalónica, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Pablo sabía que estaba designado para sufrir, porque en el día que él fue llamado para el camino para Damasco, el Señor dijo para él: ahora usted tiene que sufrir por mi nombre. Ustedes que persiguieron a los otros por causa de mi nombre, ahora importa que ustedes sufran por mi nombre. Entonces sabía Pablo que él tenía que sufrir. ¿Qué es lo que quiere decir? La historia del libro de Hechos de los Apóstoles, Pablo se fue solo de Perea para Atenas. Y después Hechos de los Apóstoles dice que de Atenas fue para Corintio, encontró a Aquila y Priscila, pero en algún momento, en Atenas todavía, Timoteo fue hasta allá. Tal vez Silas y Timoteo, no sé. Y ellos enviaron a Timoteo, envió a Timoteo de vuelta. Y Pablo se fue para Corintios. Y en Corintios encontró a Aquila y Priscila. Entonces Timoteo vino junto con Silas para Corinto. ¿Se acuerdan de esa historia? Entonces aquí me da un detalle más. Es por eso que estoy leyendo una Biblia de una manera que pasa por arriba. No van a entender esto. Entonces, en Atenas, donde de alguna forma Timoteo ya tenía ido ahí y ya Pablo tenía enviado a Tesalónica solo a Timoteo. Entonces imagínense un joven de 18 y 19 años de edad volver para cuidar de una iglesia
y ser levantada. Oh, Señor Jesús. Por eso es que todo esto es preparación. Queridos hermanos, tenemos que seguir el Espíritu. Hasta para elegir a un joven para ir junto con nosotros, tenemos que seguir el Espíritu. Si el Espíritu dice es este, vamos a confiar. Muchas veces, hermanos, nosotros somos muy perfeccionistas. Porque tenemos edad, somos adultos, maduros, tenemos experiencia. Entonces vemos por un joven, no sabe hacer esto, no sabe aquello, hace errado aquello. Si fuese así, usted va a quedar solo hasta el final de tu vida. ¿No es? Precisamos aprender a preparar jóvenes. Mandó solo para Tesalónica. Eso no es. Es difícil un joven de 19 años. Se oció recién en la obra. ¿Qué madurez tenía él para ayudar a la iglesia en Tesalónica? Pero ella confiaba en él y palabra que estaba perfeccionando a él. Vamos a continuar. Entonces en el año 54. Ya tenía 21 años en el tercer viaje. Se recuerdan que Pablo estuvo un tiempo en Éfesos, en la escuela de Tirano. 2 años fue eso. Y cuando él habló para los periodistas de Filipos, él quedó 3 años. Y en cuando él estaba en Éfeso, y ahí escribió 1 Corintios, cuando él, Pablo, envió a Timoteo hasta Corintios, esto ya es el año 59. 54 cuando él inició el tercer viaje. 3 años o más. En Éfeso. Cuando envió a Timoteo, Timoteo ya tenía que, sumamos más 3, 21 años, 24 años. Entonces Timoteo fue enviado hasta Corinto. ¿Ustedes tienen interés en escuchar estas cosas o no? Prepara este viaje para ustedes. Capítulo 4, versículo 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Hermanos, Pablo confiaba tanto en el joven Timoteo, diciendo que Timoteo sabe lo que hacemos en cada iglesia. Timoteo va a recordar mis caminos, mi manera de hacer las cosas. Timoteo, él aprendió, aunque joven, él aprendió. Por eso, hermanos queridos, vamos a confiar en nuestros jóvenes. Que a pesar de en algún comienzo hay alguna inmadurez, alguna cosa errada, no sea aquel perfeccionista que hasta el final de su vida no consigue trabajar con nadie. Siempre es usted que sabe, es usted que no pone la mano, la cosa no sale de la manera que usted quiere. Entonces se va a quedar solo hasta el final de su vida. Deje que los otros se equivoquen. Deje que los otros aprendan. Con timidez o no, con inmadurez o no, va a madurar. Va a aprender con ustedes. Amén. Oh Señor Jesús. En 1 Corintios 16. Oh Señor Jesús. Les voy a contar una historia, hermanos. Hasta 2017, cuando la iglesia en San Pablo, vengo administrando la iglesia en San Pablo,
Hay más de 20 locales de reunión, 20 distritos. Cada distrito, cada local de reunión, los hermanos responsables. Y nos reuníamos todos los lunes. Y, y no todos los que tenían que venir venían. Y ahí hablábamos de la palabra profética, con el encargo del hermano Don. Hablábamos de cómo practicar el encargo del hermano Don, la palabra profética. Y los hermanos, amén, amén, aleluya, las reuniones eran muy buenas. Solo que nada acontecía después en la práctica. Esto duró algunos años. No es posible esto. Que 2017 algo está pasando. Tenemos que ir para adelante. Gracias al Señor, hermanos. El Espíritu comenzó a hablar sobre los diáconos. Inclusión y excelencia. Fue ahí que el Señor restauró nuestro entusiasmo por la vida de la iglesia. Nuestras reuniones tomaron forma, tomaron fuerza. Porque hubo un domingo aquí, estaba sentado aquí. Vino una visitante, vino hasta aquí adelante y habló conmigo. No sabíamos dónde colocarnos caras. Ella dijo así: yo quería convidar a ustedes. Quería convidar a ustedes para mi iglesia. Porque fui muy mal recibida. Llegué aquí y nadie me acompañó. Nadie me recibió. Nadie me abandonó aquí en una silla. Y en el comienzo de la reunión, todo el mundo llegaba atrasado. No había nadie. Yo quería que ustedes visitasen mi iglesia, que la mía es mejor. Yo no sabía dónde colocar la cara. Ahí, hermanos, gracias al Señor, el Señor nos restauró. Restauró nuestro entusiasmo por las reuniones. Nuestra excelencia en el servicio. El Congreso de las Mujeres estableció un padrón de servicio óptimo. Y le dije a los hermanos que cuidaron del primer Congreso de las Mujeres: ustedes tienen que mantener ese padrón en todo el servicio de la iglesia. Entonces, a partir de, hermanos, elevamos nuestro padrón del servicio. Y la inclusión, incluir jóvenes, incluir a las mujeres, incluir a todos. Todos, nadie puede estar desempleado en el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, hubo una gran inclusión. Y en esta gran inclusión, hermanos, yo tuve que llamar dos hermanos. Uno es Luis, por ser el más joven de los presbíteros. Y llamé a un joven más maduro entre nosotros, no voy a decir el nombre. Lo llamé para almorzar. ¿Yo pagué el almuerzo o no? Usted pagó el almuerzo. Mi intención era que yo pague el almuerzo. Yo les dije para ellos que nosotros precisamos la inclusión de los más jóvenes. Precisamos cambiar un poco del perfil, del servicio. Y precisamos de la energía. Precisamos unirnos. Precisamos de los jóvenes que tengan otras dinámicas, osados en el espíritu. Dar otra dinámica de la iglesia. Fue en eso que Ulises y el otro hermano entendieron. Y tuviste que trabajar, ¿no? Fui a tomar un café con este hermano y preguntó: me dice exactamente lo que usted quiere. Yo no sé cómo explicarlo. Yo no soy hombre de control por medio de relatorios. Yo no soy un hombre de control por medio de control rígido, literal. No soy de ese tipo. Yo quiero la complicidad. La complicidad es más que confianza. La complicidad es todo. Es confianza, es intimidad, es empatía. La confianza es no precisa pisar en huevos con la otra persona. Ustedes precisan confianza total. Y ahí le dije, voy a explicar. Entonces, ¿recuerdan el rey David? Cuando los filisteos tomaron la cuenta de la otra banda en la montaña. El rey David suspiró: ¿quién me diera beber del agua de aquel pozo que está sobre el control de los filisteos?
Él solo suspiró, no pidió para nadie el 6. Los 3 valientes de David fueron ahí, rompieron toda la resistencia, tomaron agua para David. David vive para aquellos, ustedes fueron a buscar. Fuimos a buscar. David no osó porque tomaran agua, porque fue con precio de sangre. No quiso beber agua y ofreció para el Señor. Así aconteció. Yo dije, esa complicidad, yo espero que tengan entendido. ¿Entendieron? Si fueron buenos. Esa complicidad es entre nosotros. Los valientes de David podrían criticar a David, podrían cuestionar a David. ¿Cómo nuestro líder está pidiendo una cosa de esas? Pidiendo para nosotros morir para traer agua. Eso es lujo de más. No, ellos no cuestionaron. Es no cuestionar la lideranza, no cuestionar. Eso es complicidad. Esa complicidad es la que quiero. Tiene que hablar de más, que critica de más, que cuestione de más, hermanos. Eso no es. Vamos a hacer uno. El Espíritu está usando algún canal, habló una palabra, no cuestiona. Es así, es así, no. Vamos a hacer uno. El Espíritu va a bendecir. Es eso lo que nosotros precisamos para terminar nuestra tarea. Oh, Señor Jesús. Ya se está haciendo largo además, no sé cómo voy a terminar aquí. Primera Corintios 16, todavía no lo leéis, versículo 10, dice así. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Él hace aquella colecta para Judea. Entonces si Timoteo fue, vea que esté sin recelo entre ustedes, porque trabaja en la obra del Señor como lo hago yo. Él coloca siempre como él. Timoteo son unidos, una misma persona, ¿entendieron? Yo no puedo ir, pero Timoteo es lo mismo, soy yo. Vean que él está sin miedo, sin recelo. Él es joven, entre los adultos, pero más maduro. Pero haga que se sienta bien, que se sienta sin miedo. Deje a él hablar lo que el Señor quiere hablar con ustedes. Entonces no es solo timidez, esa diferencia de edad, esa juventud que él tenía. Él tenía que ser osado, tenía que ser más intrépido por causa de la diferencia de edad. Entonces, y que nadie lo desprecie a él, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Hermanos, este es el espíritu. Yo estoy llevando despacito para que ustedes entiendan esta cosa orgánica que fue formada entre los dos. Oh, Señor Jesús. Y ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1, ¿quién le escribió esta segunda carta? Claro que es Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces Pablo en la segunda carta a los Corintios, él escribió con la coautoría de Timoteo. Él y Timoteo. Hechos 18. No voy a hablar de este punto aquí. Creo que no es tan relevante. Filipenses 1:1. Pablo, después del cuarto viaje para Roma, ustedes saben que Pablo fue preso en Jerusalén. En Jerusalén él fue preso, llevado para Cesarea. Se quedó 2 años en Cesarea. El judío estaba intentando de vuelta para ser juzgado, para matarlo en el medio del camino. Él supo del complot y él se fue para Roma. Y en Roma, en su primera prisión, él tuvo toda una regalía. Él podía
alquilaron una casa y tenían un soldado que lo cuidaba y tenía libertad. Él podría recibir a los cooperadores, podría recibir a las personas, predicar el evangelio. Casi todos los hermanos de la guardia pretoriana fueron salvos. Entonces, Pablo no perdió tiempo. Él es evangelista, habla del Señor. El espíritu es que tenemos. Nadie conseguía asegurar las cadenas. Entonces era el Pablo en el primer aprisionamiento. En el primer aprisionamiento él escribió la carta a los Efesios. Pero cuando él escribió para los colosenses, cuando escribió para Filipenses, para Filemón, estas 4 cartas nosotros consideramos la oración de la Biblia. 3 de estas cartas, colocando a Timoteo como autor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, todos los santos en Cristo Jesús que está en Filipos, con los obispos y diáconos. Pablo y Timoteo. Colosenses. Capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Filemón. Versículo 1, capítulo 1. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, al armado Filemón, a nuestro colaborador. Queridos hermanos, Pablo tuvo su joven cooperador todo el tiempo con él en Roma. No solo con él en Roma, sino que las cartas principales que él escribió al lado de él. Vea la importancia de ese joven. Y cuando llega en Filipenses, Filipenses 2, versículo 19, espero en el Señor Jesús que enviar pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Él mandó a Timoteo para Filipos. Porque nadie, ¿por qué él mandó a Timoteo y no mandó a otro cooperador? Porque a nadie tengo de igual sentimiento que sinceramente cuide de vuestros intereses. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y conocer su carácter probado, pues sirvió el Evangelio junto conmigo como hijo al Padre. Es pesado, hermanos, hablar así. Pablo no mandó a otro cooperador, porque a nadie tengo de igual sentimiento. Timoteo tenía igual sentimiento que Pablo tenía. Sabía cómo Pablo sentía, cómo Pablo pensaba, porque él era igual que Pablo, porque estaba siempre con él. Hermanos, esto es lo que nosotros precisamos entre nosotros. En vez de vernos como adversarios en esta disputa, en la obra de la iglesia, hermanos, tenemos que parar con esto. Esto es Satanás colocando estas estrategias para agradar a la iglesia. La iglesia en Filadelfia no tiene concepto de posesión, porque acabó de salir de jerarquía. No hay concepto de posición. Precisamos tener el mismo sentimiento, sentir lo mismo que el apóstol siente, hablar lo mismo que el Espíritu está hablando, hacer la misma obra. Tener un tiempo atrás teníamos una obra regional, mucho territorio, mucho concepto territorial.
Aquí en nuestra región es diferente. Aquí en nuestra región teníamos mucho territorialismo. Esto está acabando. Nosotros hacemos la misma obra del Espíritu. ¿Y quién nos está liderando? Somos uno con Él. Nosotros somos el mismo sentimiento, pensando la misma cosa, tenemos la misma empatía, tenemos con misma complicidad. Eso no es. Tenemos la intimidad con lo que el Señor está haciendo. Es esto, hermanos, que el Señor nos va a bendecir. Para no volver atrás. Hermanos, por el amor de Dios, no quiero volver atrás. No quiero volver a amar atrás en la obra del Señor. Vivir con desconfianza. Desconfianza uno del otro. ¿Quién va a mover mi tapete? No tenemos este ambiente. Estoy hablando de esto para prevenir y estoy vacunando. Yo también estoy vacunando para que no volvamos más atrás. Oh, Señor Jesús. Entonces, la primera carta de Pablo estuvo este tiempo preso en una prisión domiciliaria. Calcúlense que entre el año 62 a 64 Pablo entró preso en cuanto aguardaba el juzgamiento, porque él recibió Roma, sistema judicial de Roma, tuvo una denuncia de los judíos, que él programa sediciones, programa rebeliones. Él fue acusado, pero la justicia era lenta, continúa siendo lenta, y las cosas no se desmontaban. El judío de Jerusalén también enfriaron con relación a Pablo, y no hubo juzgamiento hasta ahí. Del 62 al 74 fue temporariamente suelto, porque no había más la presión de los acusadores. Entonces, hasta ver cuándo iba a retomar. Él fue libertado temporariamente por falta del procedimiento de la acusación. Entonces Pablo ya tenía en los escritos de él esta expectativa de que él iba a ser suelto. Esto está en Filipenses 1:25. Y confiando en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Él estaba prediciendo que iba a estar con los filipenses. Capítulo 2, versículo 24, dice así: y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Él estaba previendo su salida de la prisión en Filemón 22, no lo voy a leer, pero Filemón 2:22 ustedes pueden anotar. Entonces, Timoteo en esta segunda viaje, cuando él fue suelto el primer viaje, Timoteo fue dejado en Éfeso porque Pablo salió de la prisión. Cuando Pablo pasó por Éfeso de viaje para Macedonia, él iba a visitar Macedonia, pasó por Éfeso, y Éfeso es Asia Menor, hacia aquella vuelta, iba para Macedonia. Entonces cuando pasó por Macedonia, por Éfeso, percibió que la situación no estaba buena en la iglesia en Éfeso. Ya había algunos que querían enseñar diferente, filosofías y introducir otras líneas doctrinarias. Entonces ahí dejó a Timoteo para enseñar a las personas sobre la palabra profética, la línea de la economía de Dios. Y esto es el hermano que está se esforzando a hablar, la fe, la economía de Dios y las verdades. Era una tarea muy pesada para Timoteo. Primera Timoteo 1, versículo. Cuando estaba de viaje en Macedonia, te rogué que permaneciese en Macedonia, para que no enseñen otra doctrina, de la línea de la economía de Dios.
para los enseñamientos saludables. Todo lo que va a ser enseñado viene de Satanás para promover discusiones, divisiones y degradación. El intuito ni se ocupen con fábulas y genealogías sin fin que antes promueven discusiones de que la economía de Dios en la fe. El intuito de la presencia de amonestación visualiza el amor que procede del corazón puro. Yo hago, que hago en la iglesia, procede del amor puro. Es un amor que procede del corazón puro. Hermanos, 2021 vamos a trabajar para tener este corazón puro. El amor con que hacemos las cosas. Ustedes con portales dinámicos van a las calles. Ese amor procede del amor de un corazón puro. Y los hermanos de más, avanza jóvenes, el expolibro, todos los hermanos de la vida de la iglesia, de la red de cuidados, van a hacer esto con amor que procede del corazón puro. No es para buscar posiciones en lugar ninguno. Y de conciencia buena y de fe sin hipocresía, sin fingir. Nuestra fe tiene que ser una fe pura, una fe sincera. Y la conciencia ser buena, mantener una conciencia sensible al Señor. Capítulo 1, versículo 18. ¿Ya lo leí? Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para quien conforme a las profecías que hicieron antes de un cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Ustedes ya tienen profecías. Alguien profetizó a ustedes basado en eso. Luchen, combaten el buen combate y siempre mantengan la fe y una buena conciencia. Hasta el final de nuestra vida hay una fe sincera, sin fingir, y mantener una buena conciencia. Por cuanto algunos tienen por manteniendo la fe y buena conciencia, desechando lo cual naufragaron en cuanto a la fe. Algunos estaban del lado de Pablo, trabajando por el mismo evangelio, y no mantuvo la buena conciencia. Y entre esos se encuentran Himeneo y Alexandre. Ellos estaban en el camino, cierto, pero se vigilaban. Por eso nos volveremos atrás. Entonces, este Himeneo, este fue el maestro, él comenzó a decir que la resurrección no va a acontecer porque ya se realizó. Segunda Timoteo 2, versículos 16, 18. Entonces el lenguaje de él corroe como cáncer, en cual se incluyen Emileo y Feleto. Estos se desviaron de la verdad. Ellos estaban en la verdad, en la línea de verdad, pero se desviaron de la verdad, hablando que la resurrección ya se realizó y están pervirtiendo la fe de algunos. Esto muestra que los que andaron con nosotros en algún momento se pueden desviar. Pero de aquí en adelante, los que están con nosotros, no queremos que nadie se desvíe. Vamos a hacer que se mantenga. Alexandre está en 2 Timoteo 4. Alejandro, el calderero. ¿Qué es calderero? ¿Alguien sabe? El calderero trabaja con bronce, trabaja con metal. Él era un empresario del área del bronce.
Alejandro era un empresario que causó muchos males, hizo muchas cosas malas. Él era de la verdad, estaba con Pablo y causó algunos problemas. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera me ha apuesto a nuestras palabras. Quien resiste a la palabra profética acaba siendo usado por Satanás. Entonces tenemos que guardemos, nos tenemos que guardar con aquellos que resisten la palabra profética. Entonces este era un empresario que probablemente, algunos dicen, que él también ayudó cuando el emperador Nerón persiguió y prendió a Saulo. Él tuvo crédito en esto. También ayudó a atrapar a Saulo. Esto es la historia, vamos a ver si que la historia lo diga que es verdad. Capítulo 4, versículos 11 y 12. Primera Timoteo capítulo 6. Dice así. Porque raíz de todos los males es el amor, el dinero, el cual dedicando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces parece que está hablando con las personas que trabajan, que tienen negocios, que son empresarios. Pablo está hablando para Timoteo también. Entonces, ¿por qué Timoteo tiene que ver con esto, con quedarse rico? También en la iglesia del Señor pueden haber estos problemas. Imagínate Salónica, en una iglesia de gente rica, que yo me aproveche. Y me aproveche con un intuito ganancioso. Por eso le dice Pablo. Pablo le dice a Timoteo, tú, por el hombre de Dios, sal de esas cosas, sigue la justicia, la fe y el amor y la mansedumbre, combate el buen combate de la fe y tome pose de la vida eterna para la cual fuiste llamado, para que hiciese la buena confesión delante de muchos testimonios. Muy bien. Volviendo para 2 Timoteo 4, versículo 9 dice, procura venir pronto a verme. Voy a terminar con este versículo aquí. Procura venir pronto a verme. Pablo fue de repente preso por orden del emperador Nerón. El emperador Nerón estaba persiguiendo a los cristianos. Él provocó incendio en Roma para se promover, solo que las cosas salieron fuera del control y en vez de ganar popularidad, él perdió popularidad. Entonces, por culpa sobre el incendio, puso culpa en los cristianos y comenzaron a matar a los cristianos. Y para agradar a los romanos, dando toda la rabia a los cristianos, él mandó a prender a Pablo. Entonces entendieron, fue en ese, cuando prendieron a Pablo, esa prisión no es aquella prisión con una casa alquilada, esta es la prisión romana, no es aquellos calabozos de piedras, lugar frío, húmedo, lugar con olor, sucio, sin higiene. Pablo fue encarcelado en ese lugar. Y Pablo fue de repente llevado para allá. Hicieron la primera audiencia. En la primera audiencia, queridos hermanos, nadie testimonió a favor de ellos. Todos Asia los abandonaron. Él se quedó solo. No tuvo un testimonio positivo a favor de él. Entonces Pablo sabía que la segunda audiencia era final. Ella sabía que estaba marcando la segunda audiencia iba a condenarlo y le iban a ejecutar. Entonces Pablo sabía, por eso que Pablo dice, procura venir depresa que preciso de usted. Antes de morir yo quiero verte. Usted es mi cooperador más íntimo. Y el versículo 10, porque de
desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónico. Crescende fuera a Galacia. Amar el presente ser este mundo. Pablo alertó a Timoteo y Demas fue para Tesalónico, porque estaban los hermanos ricos. Crescente fue Galacia y Tito y Galacia. Solo Lucas está conmigo. Lucas es el médico. Toma Marcos. Él se recordó de Juan Marcos. Tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Juan Marcos era útil para el ministerio. Por él se acabó perfeccionando 2 jóvenes. A Tíquico lo enviaré a Éfeso. Trae, cuando vengas, al capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Trae aquella capa que dejé en Troas. Procura venir antes del invierno. La prisión romana era frío. Trajo por la capa para poder calentarse un poco más. Así era Pablo en el final de su vida. Por eso capítulo 4, versículo 6 voy a leer para terminar. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. La segunda audiencia está marcando. Combatí, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oh Señor Jesús, este espíritu de Pablo, hermanos, tiene que permear en 2021 en su iglesia. Tiene que permear en el pequeño rebaño. Tiene que permear en la iglesia en Filadelfia. Tiene que permear en los trabajadores de la 11ª hora. Hermanos, nosotros somos estos en el que el Señor está preparando para ser vencedores y luchar del lado del Señor, casarse con el Señor en las bodas del Cordero en los cielos. Y nosotros vamos a ejecutar juicio contra el gobierno de este mundo que está en oposición a Dios y acabar con toda la usurpación de autoridad de Dios aquí en la tierra en la última batalla de Magedón. Queridos hermanos, nosotros estamos en esta. ¿Quién está en esta? Amén. Combata el buen combate. Amén. Que el Señor bendiga a todos ustedes que están en casa viéndonos y todos los hermanos. Nosotros vamos este año subir un poco más de escalón. Vamos a ser más ser como un solo hombre, sin concepto de posesión, sin concepto de disputa y tener esta complejidad y hacer un solo bloco. La iglesia será un solo bloco contra las puertas del infierno. Y las puertas del infierno no prevalecerán. Prevalecerán contra la iglesia edificada. Nosotros vamos a vencer esta lucha. Que el Señor bendiga a todos en el medio del sufrimiento, de dificultades. Recuérdense de esta palabra. Nosotros somos como está por Pablo en este mismo espíritu que actúa en Pablo y actúa en nosotros y está en nosotros. Él también nos da esta misma intrepidez, esta misma entrega, este mismo sacrificio, que nuestra vida sea una libación para la iglesia y Dios bendiga a todos ustedes. Yo quiero ver a todos en el reino. Jesús es el Señor. Amén.